Gracias al hermano, amados hermanos, por su presentación, amados hermanos en la fe bendita de nuestro Señor Jesucristo. Paz a vosotros, nuevamente es un placer poder saludarles y poderles compartir la palabra del Todopoderoso. Vamos a empezar y vamos a abrir nuestras Sagradas Escrituras, mis amados hermanos. Espero en Dios que se encuentren todos bien, de verdad de corazón así lo deseo. Voy a pedir que abramos nuestras Sagradas Escrituras en el libro de Génesis, mis amados hermanos. Capítulo número 1, versículo número 27. Vamos a ver lo que nosotros consideramos como el primer pecado que hay dentro de la humanidad. Lo que generalmente se conoce, bueno, en algunos otras denominaciones se le conoce como el pecado original, ¿verdad, mis amados hermanos? Dice el capítulo número 1, vamos a estudiar esta porción de la palabra de nuestro Dios. En el libro de Génesis, capítulo número 1, versículo número 27 y versículo número 28. Y dice de la siguiente manera: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y díjoles Dios: fructificad y multiplicad y henchid la tierra. Hizo juzgarla y señoread en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí ya estaba dando una instrucción nuestro Dios. Estaba diciendo que todos nos debíamos de reproducir para poder poblar la tierra. Sin embargo, si vemos lo que dice Génesis capítulo número 3, aquí en la siguiente página, dice de la siguiente manera: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho no comáis del todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis porque no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, mas sabe Dios que el día que comeréis de él, serán abiertos vuestros ojos y serán como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer, eso de vio es comprendió la mujer, que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y fueron abiertos los ojos de entre ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y escondiéndose el hombre y su mujer a la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él le respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y escondíme. Y díjole: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo Dios a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, y sobre tu pecho andarás y el polvo comerás todos los días de tu vida, etc. Conocemos esta historia los que hemos estudiado la palabra de nuestro Dios, que a partir de esto el hombre empieza a trabajar la tierra y empieza a comer con el sudor de su frente, como dice más adelante, y entonces hay aquí una sentencia: por haber hecho esto morirás y tornarás al polvo de la tierra. Pero lo más importante y lo que queremos ver en este día, mis amados hermanos, es que mucha gente, y lo conocemos por la gente que está en la iglesia popular, que dice que a los niños se les debe de bautizar por el pecado original. No sé si ustedes han escuchado, alguno de ustedes que venga de esos lugares, se dice que los niños se bautizan por esta situación, por este pecado original. Pero como vimos al principio en Génesis capítulo número 1, versículo número 27, vamos a volver a leer y dice: y creó Dios al hombre, 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y díjoles Dios: fructificad y multiplicad y henchid la tierra.
hizo juzgarla y señoría en los peces de la mar y en las aves de los cielos y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dice claramente el versículo número 28, hermanos, y los bendijo Dios. Aquí no hay una maldición, aquí no podemos ver algo que, podemos inventar algo que no diga la Escritura. Es verdad, Dios se enoja porque el primer pecado que tiene el hombre fue desobedecer a nuestro Dios. Pero ese no es el motivo por el cual la Iglesia Popular quiera bautizar a los niños a tan temprana edad. Y entonces se escudan en que el pecado original, y es que como ya hubo una relación entre ellos, netamente ya para conocerse, que por ahí viene el pecado, ¿no es cierto? Aquí vemos que hay inclusive una bendición de parte de nuestro Dios para que se empezaran a procrear. Y dice, hermanos, vamos a leer, vamos a volver a abrir nuestras Sagradas Escrituras y voy a pedir que leamos el Romanos capítulo número 5 en relación a lo que leímos precisamente de Adán y Eva. Capítulo 5, versículo número 13 de Romanos, dice de la siguiente manera, hermanos. Romanos 5:13 dice así. 5:13 al versículo número 19, hermanos. 5:13 de Romanos dice de la siguiente manera. Porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo, pero no se imputa pecado no habiendo ley. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la rebelión de Adán, el cual es figura del que había de venir, mas no como el delito, tal fue el don, porque si por el delito de aquel uno murieron los muchos, muchos más abundó la gracia de Dios a los muchos y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ni tampoco de la manera que por un pecado, así también el don, porque el juicio a la verdad vino de un pecado para condenación, mas la gracia vino de muchos delitos para justificación. Porque si por un delito reinó la muerte por uno, muchos más reinarán en vida por un Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por una justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Porque como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno de los muchos serán constituidos justos. Y aquí habla precisamente el apóstol Pablo a los romanos, dice, porque como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos, ¿qué, hermanos? Pecadores. Gracias a Adán y Eva, nosotros estábamos en esa condición, hasta que vino nuestro Señor Jesucristo a redimir esos pecados. ¿Para qué? Para que a través de ese ser justo, que es el Hijo de nuestro Dios, pudiera vencer la muerte y pudiera resucitar. Y que nosotros podamos tener también esa gracia que tuvo a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y que por el cual nosotros también podemos vencer la muerte si seguimos los mandatos de nuestro Dios. Pero dice 1 Juan capítulo 3, versículo 4, hermanos. Leamos 1 Juan capítulo número 3, versículo número 4, que dice de la siguiente manera. 1 Juan capítulo número 3, versículo número 4. Dice así, hermanos. Cualquiera que hace pecado, traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Para cuando se constituye Adán y Eva como los primeros pobladores de la tierra, como a los que se les ordena el estar en el huerto del Edén, lógicamente, todavía no existían las leyes que fueron dadas a través de nuestro Dios por Moisés. Pero sin embargo, Dios les había puesto ciertas reglas, ciertos mandamientos. Tal es el caso como de que no debían de comer de aquel fruto que les dijo que de todo árbol podían comer y que de ese fruto de la ciencia no debían de hacerlo. Ahí podemos ver que ya estaba instituido un mandamiento, un mandato por parte de nuestro Dios. ¿Y qué es lo que hace el hombre?
¿Qué es lo que hace la mujer? Pues lo desobedece. ¿Por qué? Porque como la serpiente era astuta, la serpiente le llena de dudas de que sí puede comer y que puede ser como Dios y le puede hacer cosas que a lo mejor a Dios, pues lógicamente no le parecerían. Sin embargo, también esto viene siendo una representación de la actualidad, mis amados hermanos. Nosotros sabemos que tenemos muchos mandamientos, muchos preceptos, muchos estatutos por parte de nuestro Dios a través de las Sagradas Escrituras. Y viene el enemigo y nos dice, mira, no importa si no guardas todo el sábado. Con que lo guardes una sola vez o en la mañana o en la recepción o en la tarde, es como si estuvieras todo el sábado. Así es de que después de puedes hacer lo que tú plazcas. Y eso es mentira, mis amados hermanos. Aquí viene ese ejemplo representativo, como lo vimos al principio, en el cual el enemigo está constantemente con nosotros. Por eso decimos que es el pecado, pues muchos te dirán, o inclusive nos comentan, ¿no? Pues el pecado, pues es no hacer las cosas de Dios, ¿verdad? Y lo dice claramente el versículo 4. Cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado que es la transgresión de la ley, el no obedecer la ley, el no estar a cuentas en cuanto a la ley. Y muchos creen que nada más se trata de los 10 mandamientos, ¿verdad, mis amados hermanos? Pero nos hemos dado cuenta a través de estudios, a través de la Biblia, a través de la palabra del Todopoderoso, que pues no nada más es la ley de los 10 mandamientos. Tenemos la ley de la purificación, tenemos la ley de la alimentación, tenemos muchas leyes que debemos de seguir, tenemos las fiestas que debemos de guardar. Y sin embargo, hay algunos que dicen, bueno, yo voy todos los sábados y con ir el sábado es más que suficiente como para ya no estar presente en cada una de las festividades, porque además ni siquiera me dan permiso cuando íbamos a las iglesias, ¿verdad, mis amados hermanos? Si nos preocupábamos para otras fechas que nos dieran permiso, si nos preocupábamos para que nos dieran vacaciones en determinado tiempo, si nos preocupamos para que nos dieran, inclusive los que tienen aquellos, como dicen, días que les dan permiso un día, se me fue el nombre de ese permiso, pero sí nos preocupamos para otras fechas. Pero cuando llega realmente una festividad del Todopoderoso, a veces nos escudamos y decimos, no me dieron permiso en mi trabajo. ¿Qué nos cuesta? Sabemos prácticamente desde el principio del año en qué fechas van a caer las festividades. Y si no las sabemos, podemos preguntarle a algún obrero de nuestra iglesia, a algún obrero de la iglesia y le podemos preguntar, oye, ¿cuándo van a ser las festividades en este año? ¿Para qué? Para que podamos programar nuestras vacaciones, para que podamos programar esos días que podamos pedir permiso. Y sin embargo, a veces decimos, al cabo y es fiesta de la iglesia, pues ya si me dan permiso bien, si no, no, porque también por eso estamos cayendo en pecado. Y dice 1 de Juan capítulo número 5, versículo número 17, hermanos, de la siguiente manera: toda maldad es pecado, mas hay pecado no de muerte. Y hemos estudiado y hemos visto que el único pecado de muerte, el cual está condenado por las mismas Sagradas Escrituras, es aquel que se blasfema contra el Espíritu Santo. Dice entonces que toda maldad es pecado, mas hay pecado no de muerte. Es verdad, hay pecado que a lo mejor involuntariamente nosotros llevamos a cabo. Pero siempre tenemos la sangre de nuestro Señor Jesucristo y el poder redimirnos delante de nuestro Dios para que ese pecado pueda ser limpiado de nuestro ser. Difícilmente, porque como dice Eclesiastés, no hay hombre bueno que nunca peque, ¿verdad, mis amados hermanos? Pues esa es de alguna manera la esencia del hombre, pero no nos podemos escudar en eso para decir, pues bueno, como no hay hombre justo, pues puedo seguir pecando, no hay ningún problema, ¿no? Porque también tenemos que ponernos a cuenta. ¿Por qué? Porque dice que el pecado es la transgresión de la ley, y cualquier maldad que hagamos, pues estamos infringiendo la ley de nuestro Dios. Y entonces, mis amados hermanos, dice Génesis capítulo 8, versículo 21, Génesis 8, 21, dice de la siguiente manera, lo decía nuestro Dios. 8:21 dice así, de Génesis.
Denme un segundito, hermanos. 8:21 de Génesis dice de la siguiente manera. Dice así: y percibió Jehová olor de suavidad, y dijo Jehová en su corazón: no tornaré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo viviente como he hecho. Después de que le ofrece ¿qué? Sacrificio Noé, después de que pasa el diluvio, después de que ya están en tierra y que le sacrifica a Noé, nuestro Dios se arrepiente de haber destruido a todo ser viviente. ¿Quiénes fueron los que se salvaron? Los que entraron en el arca, incluida la familia de Noé. Y entonces dice nuestro Dios: y percibió Jehová olor de suavidad, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. ¿Qué quiere decir esto? Que constantemente está el hombre desde su juventud pensando hacer el mal. Es en pocas palabras o traduciendo en otras palabras. O sea que el hombre siempre está constantemente pecando, y entonces esa es parte de su esencia. Por eso Dios nos da un libre albedrío, mis amados hermanos, para poder escoger el bien y el mal. Nos da esa oportunidad. No debemos de desaprovechar que podemos escoger y escoger, pues, ¿qué podemos decir? Pues debemos de escoger el bien, mis amados hermanos. Dice Eclesiastés capítulo número 7, en torno a esto que estamos leyendo. Eclesiastés 7:28 dice de la siguiente manera. Eclesiastés 7:28 dice así, hermanos. Perdón, es 7:29. 7:29 de Eclesiastés dice así: he aquí, solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, mas ellos buscaron muchas cuentas. En pocas palabras dice: he aquí, solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre ¿qué? Recto, que lo hizo andar por el bien, mas ellos buscan ¿qué? Muchos problemas, muchas cuentas. ¿Por qué buscar problemas si andamos recto delante de nuestro Dios? Esa es la gran pregunta que podemos hacernos como humanidad, mis amados hermanos. Decía un escritor argentino, Borges, y le preguntaban: si usted pudiera cambiar el mundo, ¿qué es lo que pediría como deseo a Dios? ¿Y saben lo que contesta? Una palabra muy dura. Él dijo: tan solo con que se acabara la estupidez me daría por bien servido. Y es verdad. Esa es la causa de muchas de nuestras desgracias, mis amados hermanos. Cuando pensamos bajo ese concepto, mis amados hermanos, cometemos los peores pecados que podemos imaginarnos. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tratamos de redimirnos delante de nuestro Dios. Y es cuando le pedimos que nos perdone a través de su Hijo. Y entonces dice Levítico capítulo 5, versículo 17, un texto muy interesante, Levítico 5, 17, mis amados hermanos, como es interesante también toda la palabra del Todopoderoso. 5, 17 de Levítico dice de la siguiente manera. 5, 17 dice así: finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Y entonces dice: si alguien pecare o hiciera alguna de todas estas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlas a sabiendas, es culpable. Y entonces aquí regresamos a lo que comentábamos. Mandamiento de nuestro Dios son las fiestas. Y no lo haces, dice, sin hacerlo a sabiendas es culpable y llevará su pecado. No vemos muchas veces a los hermanos en todo el año, pero se acercan en las fiestas, sobre todo el de la Pascua, y quieren redimirse de sus pecados a través de la cena, y la iglesia está atiborrada, que no se pueden ni sentar los hermanos, que está ahora sí que llenísima, ¿verdad? Y es un gusto poder tener así la iglesia. Y entonces
cuando quisiéramos preguntarles, ¿y por qué no lo puedes hacer todos los sábados? ¿Qué te cuesta? Hay algunos que tienen a lo mejor cierta justificación, ¿verdad, hermanos? El trabajar. Pero estoy seguro que si le piden a Dios con fe, si pudieran inclusive llevar en ayuno su petición, Dios los va a escuchar y les va a hacer cambiar de trabajo y les va a dar un trabajo donde, ¿qué? Donde puedan guardar el sábado. Pero se lo tienen que pedir ¿con qué, mis amados hermanos? Con fe. Porque si dicen, ay, bueno, sí le voy a pedir a Dios a ver si me cambia, y si no, pues bueno, pues ya me acostumbré a trabajar los sábados, acabo trabajo nada más mediodía. No, hermanos, si realmente está en tu ser, está en ti el poder hacerlo, y realmente lo deseas, pues puedes pedírselo a nuestro Dios. Yo conozco hermanos que el único día que descansan es el sábado, y no les pesa ir el sábado a la iglesia de tarde a tarde. Y se sienten regocijadas. Y no necesitan otro día para descansar más que poder estar el sábado ahí al frente de la iglesia del Todopoderoso. Es el único día que descansan. Y a lo mejor algunos otros lo podrían decir, he trabajado muy duro el sábado y lo menos que yo requiero en estos momentos es de mi cama. Y les digo que hay hermanos que se paran y se van directamente a la iglesia. ¿Se imaginan? Qué buena obra delante del Todopoderoso están haciendo. Y entonces dice Romanos capítulo 5, versículo 12, hermanos. Romanos capítulo número 5, versículo número 12, dice de la siguiente manera. Romanos 5, 12 dice así. Dice, de consiguiente vino la reconciliación por uno. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Pero dice que de consiguiente vino la reconciliación por uno. Y ese uno fue nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, en el cual le decía a sus discípulos, ¿verdad? Hagan todo lo que yo les diga y sigan todas mis instrucciones. Y el apóstol Pablo, que fue un gran imitador de nuestro Señor Jesucristo. Sed imitadores de mí como yo de ¿qué? De Jesucristo. E hizo todo lo que nuestro Maestro vino a hacer en el tiempo que estuvo Él en la tierra. Y entonces dice 2 de Corintios capítulo número 5. 2 de Corintios capítulo número 5, versículo número 10. Dice de la siguiente manera, 2 de Corintios 5:10, mis amados hermanos, dice así: porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiera hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o qué, o malo. Dice este texto, mis amados hermanos, este versículo, porque es necesario que todos que estemos delante del tribunal de nuestro Señor Jesucristo, para que cada uno reciba ¿qué? El premio o el castigo por lo que hiciste con tu cuerpo. ¿Sí? ¿Lo hayas hecho bien o lo hayas hecho mal? Vas a recibir ¿qué? O un premio o un castigo. Y todos vamos a estar delante de nuestro Señor Jesucristo en ese tribunal. De eso no podemos, mis amados hermanos, salvarnos. De eso no podemos omitir esto que va a pasar, porque está en las Sagradas Escrituras. Está aquí escrito, mis amados hermanos. No podemos, mis amados hermanos, omitir este episodio que vamos a tener más adelante. Por eso dice, si hiciste bien o hiciste mal, con tu cuerpo, lo vas a pagar delante del Todopoderoso. Y dice Romanos capítulo número 14, hermanos. Romanos capítulo número 14. Romanos 14, mis amados hermanos,
Vamos a leer esta porción del libro de Romanos. Dice así, 14:12 de Romanos, dice así. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. ¿Qué quiere decir esto, mis amados hermanos? Dice entonces, 14:12, de manera que cada uno de nosotros le va a dar las cuentas a nuestro Dios. A través, por supuesto, de su Hijo. Cada uno va a entregar las cuentas. Como decía en el versículo anterior, sea bueno o sea malo, todos vamos a estar en ese tribunal, entregando esas cuentas. Por eso, yo les he comentado, mis amados hermanos, tal vez en este espacio o en otros espacios, mis amados hermanos de la iglesia, que es como una balanza que tenemos delante del Todopoderoso. Y esa balanza se van a ir acumulando las obras buenas y las obras malas. Y cuando venga nuestro Señor Jesucristo, yo así lo veo como esa figura, que cuando venga nuestro Señor Jesucristo y vea nuestra balanza, dependiendo para dónde se incline la balanza, va a ser el premio o el castigo que nos va a dar nuestro Señor Jesucristo. Hagamos obras buenas para que esa balanza sea favorable a nosotros y podamos tener, un premio, que podamos tener esa corona que Dios nos ha prometido a través de su Hijo y de la cual el apóstol Pablo se sentía seguro de haberla conseguido, porque él decía, he peleado la buena batalla, ¿verdad? Por lo demás, que él esperaba la corona, porque él sabía cómo se había conducido. Espero también que cada uno de nosotros podamos tener esa confianza y podamos decir, he peleado la buena batalla y mis obras han sido buenas delante del Todopoderoso, para que Él venga y me ponga la corona de vida, para que pueda reinar primero con nuestro Señor Jesucristo y después en la eternidad con nuestro Dios y le pueda conocer cara a cara. Que de verdad es un anhelo personal y una ilusión que tengo, el poder conocer a nuestro Señor Jesucristo y al Todopoderoso. Dice, mis amados hermanos, Salmos capítulo número 51. Salmo 51, hermanos. Ese salmo del rey David, ¿verdad? Y ese salmo del rey David, pues es un salmo que él escribe después de que Natán el profeta entró a Betseba y vino, como dice aquí en las Sagradas Escrituras, al músico principal, Salmo de David, cuando después que entró a Betseba, vino a él Natán, el profeta, y él al reconocer que había pecado, al reconocer que había errado, decía de la siguiente manera, capítulo número 51, versículo número 4, a ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque seas reconocido justo en tu palabra y he tenido por puro en tu juicio. Él decía que su juicio había sido puro a través de lo que le había expresado el profeta Natán. Y dice el versículo 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Él al decir que en esta parte dice aquí en maldad he sido formado, no quiere decir que él haya sido así o que siempre su actuar fue de esa manera. No, mis amados hermanos, porque si hubiera sido así, entonces nuestro Dios no se habría fijado en él para ser un rey, para constituirlo como rey. Él vio que tenía cosas muy buenas, pero como todo buen ser humano, también tuvo errores y los pagó, mis amados hermanos. A pesar de que fue uno de los hijos consentidos o el rey consentido de nuestro Dios, no pagó por lo mal que haya hecho. Y dice el versículo 6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Tú conoces todos mis secretos. Y dice, y en lo más íntimo me has hecho comprender sabiduría. Me has hecho entender que he actuado mal. Me has hecho comprender que mis actos no fueron los mejores delante de tu presencia. A pesar de que traté de esconder mi pecado, pues tú conoces los más íntimos de nuestros secretos. Y si creemos que Dios no nos ve, estamos en un grave error, hermanos.
Si creemos que hay muchos hijos a los cuales Él debe de estar al pendiente, no, mis amados hermanos. Dios nos ve a todos. A todos. Así es de que cuando pedimos en oración, eso sí, cuando decimos, no nos ve cuando pecamos, pero cuando le pedimos con ahínco en una oración, entonces sí queremos que seamos a los hijos que primeramente escuchen nuestras oraciones. Y entonces cuando decimos, a ver, ¿te ve o no te ve? Pero si quieres que te escuche, ¿verdad? Y entonces aquí es donde debemos de hacer nosotros una autocrítica. Para, como decía el rey David, saber que erramos, pero así como erramos, tenemos que reconocer nuestros errores. Y dice, mis amados hermanos, Ezequiel capítulo número 14, libro del profeta Ezequiel capítulo número 14, dice de la siguiente manera, 14:13 de Ezequiel, 14:13 de Ezequiel, Ezequiel 14. Permítanme, hermanos. Sí, 14:13, 14:13 y al versículo 20. Dice de la siguiente manera, Ezequiel 14:13 al 20. Hijo del hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose perfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el ánimo del pan, y enviaré en ella hambre, y talare de ella hombres y bestias. Y si estuviera en medio de ella, de estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarán su vida, dice el Señor Jehová. Y si hicieren pasar malas bestias por la tierra, y la asolaren, y fueren desoladas, que no haya quien pase a causa de las bestias, y estos tres varones estuvieran en medio de ella, vivo yo, dice el Señor Jehová, ni a sus hijos ni a sus hijas librarán, ellos solo serán libres y la tierra será asolada. O si yo trajera espada sobre la tierra y dijera espada, pasa por la tierra y hiciera talar de ella hombres y bestias, y estos tres varones estuvieran en medio de ellas, vivo yo, dice el Señor Jehová, no librarán sus hijos ni sus hijas, ellos solo serán libres. O si pestilencia enviare sobre esa tierra y derramar en ira sobre ellas en sangre, para talar de ellas hombres y bestias, y estuvieran en medio de ellas Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice el Señor Jehová, no librará hijo ni hija, ellos por su justicia librarán su vida. Fíjense lo que acabo de leer, mis amados hermanos. Está enunciando a tres personajes muy importantes de la Biblia. Y dice que si estuviera Noé, Daniel y Job, Noé, Daniel y Job, poca cosa, mis amados hermanos, de ninguna manera. Cada uno que tenía en alta estima a nuestro Dios, cada uno de ellos. A Noé, pues fue el único superviviente del diluvio con su familia. A Daniel, pues en la época en que fue transportada a Babilonia, el pueblo de nuestro Dios, le dio la sabiduría para constituirse, ¿qué? En un hombre poderoso dentro del mismo imperio babilónico. Y Job, pues no se le conoce como el justo Job, hermanos. Sin embargo, mis amados hermanos, dice que si estuvieran estas tres personas, que por estas tres personas seríamos salvas, pero tenemos una persona más importante que ellos, que es nuestro Señor Jesucristo. A través de su sangre fuimos redimidos, mis amados hermanos. A través de esa sangre que Dios derramó y que dio por cada uno de nosotros, tenemos la oportunidad de ser salvos. No desperdiciemos esta oportunidad que nos da Dios. ¿Por qué lo nombran en las Sagradas Escrituras? Porque es el Antiguo Testamento. Para entonces todavía no estaba nuestro Señor Jesucristo. Si esto se hubiera escrito después de que estaba nuestro Señor Jesucristo, el mismo escritor pondría, por nuestro Señor Jesucristo no habrá nada de todo el castigo que yo te mandaré. ¿Por qué? Porque con la sangre de nuestro Señor Jesucristo tenemos la oportunidad de que nuestros pecados sean perdonados. Y dice, mis amados hermanos, en Santiago capítulo número 1, Santiago capítulo número 1, versículo número 13 al 15, dice de la siguiente manera, 1:13 al 15, dice así, de Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15.
Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni él tienta a alguno, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado. Y la concupiscencia, después que ha concebido, produce el pecado, y el pecado, siendo cumplido, engendra muerte. Dios no nos tienta, mis hermanos. Dios nos da la oportunidad de que podamos escoger entre el bien y el mal. Quien nos tienta es el enemigo. Dios nada más nos prueba muchas veces, porque dentro de cada una de las pruebas que Dios nos pone, existe que dos caminos: tomar el camino bueno o tomar el camino malo. Pero ya depende de cada uno de nosotros que decidamos. Por eso dice la palabra: Dios, no nunca digas que eres tentado de Dios. ¿Por qué? Porque es tu concupiscencia la que te lleva a tener esas malas decisiones. Y dice, mis amados hermanos, Ezequiel, capítulo número 18, regresemos al profeta Ezequiel, mis amados hermanos. 18 de Ezequiel, capítulo 18, versículo número 4 y versículo número 20, dice así: He aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, que esa morirá, dice nuestro Dios. Dice el versículo 20, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará por el pecado del Padre, ni el Padre llevará por el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Única y exclusivamente te está diciendo este versículo número 20, que tú eres el único, eres la única persona que vas ¿a qué? A decidir si te salvas o no. Por tu justicia te salvarás, dice la palabra, y por tu impiedad, ¿qué? Serás condenado. Por eso dice que el pecado, tú no llevarás el pecado del Padre, ni el Hijo llevará el pecado del Padre. Como dice la palabra, lo acabamos de leer. Y entonces, mis amados hermanos, dice Mateo capítulo 18, el consejo que da el maestro. Mateo capítulo número 18, hermanos, es el consejo que da nuestro Dios para que podamos tenerlo en consideración. 18:3 de Mateo dice de la siguiente manera: y dijo, de cierto digo que si no os volviereis y fuereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Vuelve a ser como un niño. Ustedes ven a un niño, ven a una criatura y ven su inocencia, mis amados hermanos. Ven que no tienen pecado. Cuando uno tiene hijos chicos, uno muchas veces quisiera que nunca crecieran para que esa inocencia no las pueda cambiar, para que esa inocencia les pueda perdurar durante todo el tiempo. Desgraciadamente, estamos en una sociedad en que esa inocencia la cambian de tajo. Y a veces con sucesos, pues que son, pues de alguna manera impactantes en cada una de las vidas de nuestros hijos. Por eso también dice el maestro en la siguiente página, Mateo capítulo 19, versículo 13 y 14. Dice así, 19, 13 y 14. Entonces les fueron presentados unos niños para que pusiesen las manos sobre ellos y orasen. Y los discípulos les riñeron. Y Jesús dijo, dejad a los niños y no les impidáis de venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Por eso nuestro Señor Jesucristo da aquí, pues de alguna manera, una sentencia, que el reino de los cielos es de los niños. Que ese reino, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, lo van a reinar los niños. Pero esos niños puede ser tú, o puede ser tú, o puede ser tú,
O cualquiera de los hermanos que nos está viendo, ese niño. Y va a decir, hermano, yo ya soy un anciano. Hermano, yo ya soy un adulto. Sí, para poder reinar de nuevo con nuestro Señor Jesucristo. Esa maldad que de alguna manera has desarrollado, la dejarás en la carne para ser espiritual y volver a ser inocente delante del Todopoderoso. Por eso el apóstol Pablo decía en 1 Corintios capítulo 14, 1 Corintios capítulo 14, versículo número 20, dice de la siguiente manera: hermanos, no seáis niños en el sentido, sino sed niños en la malicia, pero perfectos en el sentido. No quiere decir que estés pensando como un niño, porque muchas veces el niño no sabe qué es lo que le conviene y qué no. Sino aquí el mismo apóstol Pablo dice, hermanos, no seas niño en el sentido. ¿Qué quiere decir? Sigue siendo un adulto, sigue siendo una persona ya entrada en edad, en el sentido, para que sepas qué es lo bueno y qué es lo malo. Dice, sino sed niños ¿en qué? En la malicia. Que ya no tengas malicia, que ya no tengas esa maldad en tu ser. ¿Sí? Pero perfectos en el sentido. Que tu sentido sea perfecto. Que tus 5 sentidos sean perfectos. Que tu manera de andar sea perfecta. Que puedas llegar a esa perfección que Dios quiere de cada uno de los hombres. ¿Podríamos decir imposible? Puede ser imposible, hermanos. Perfecto no nos fue nuestro Señor Jesucristo. Pero podemos acercarnos a esa perfección que quiere nuestro Dios de cada uno de nosotros. Termino, mis amados hermanos, con Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo número 18 dice de la siguiente manera. Ezequiel 18 dice así, versículo número 31 y 32, y dice así Ezequiel 18, 31 y 32. Echad de vosotros todas vuestras iniquidades con que habéis prevaricado, y haceos corazón nuevo y espíritu nuevo. ¿Y por qué moriréis, casa de Israel? Que no quiero la muerte del que muere, dice el Señor Jehová. Convertíos pues y viviréis. Qué hermosas palabras, hermana. Nuestro Dios todavía nos dice que nos hagamos un corazón nuevo. Y todavía pregunta, ¿por qué has de morir, casa de Israel? Y Él mismo nos contesta, no quiero tu muerte. No quiero la muerte de cada uno de mis hijos, no la quiero. Dice, no quiero la muerte del que muere, dice el Señor Jehová. Y nos da una recomendación. Conviértete pues, ¿y qué? Y vivirás. Conviértete de tu mal camino y obtendrás una corona. Mi deseo es que el Señor los bendiga, hermanos. Paz a vosotros.